the chemicals. I'm breaking in. Ley de enfriamiento de Newton. ¿Qué es la ley de enfriamiento de Newton? La ley de enfriamiento de Newton establece que la tasa de pérdida de calor de un cuerpo es proporcional a la diferencia de temperatura entre el cuerpo y sus alrededores. Historia. La ley de enfriamiento de Newton fue creada por el físico, filósofo y teólogo y matemático Isaac Newton, nacido el 4 de enero de 1643. Newton condujo los primeros experimentos en materia de enfriamiento en los últimos años del siglo XVII. Él notó que cuando la diferencia de temperatura entre dos cuerpos es pequeña, la razón de pérdida de calor será proporcional a la diferencia de temperatura. Conceptos. Temperatura. Se define como una propiedad que fija el sentido del flujo de calor, ya que ésta siempre pasa del cuerpo que posee temperatura más alta al que la presenta más baja. Temperatura ambiente. La temperatura ambiente es la que está comprendida entre las temperaturas que la gente prefiere para lugares cerrados. Representa el rango en el cual el aire no se siente ni muy frío ni muy caliente. Ecuaciones. La ley de enfriamiento de Newton se presenta su ecuación de dos formas. Una se presenta cuando la temperatura del objeto está en aumento. Esto se puede identificar por medio de un negativo que acompaña la constante. Otra forma en la que se presenta esta ecuación es cuando la temperatura del objeto está en disminución y se puede identificar por medio de que la constante ya no posee el signo menos. Ahora realizaremos un problema de aplicación. Un automóvil es encendido, este no se desplaza. La temperatura ambiente del lugar es de 27 grados centígrados. Al transcurrir 7 minutos la temperatura interna del radiador es de 50 grados centígrados. Si la temperatura para que se encienda el ventilador es de 90 grados centígrados, ¿cuánto tiempo tardará en encenderse el ventilador del radiador? Como primera medida tenemos que identificar cuáles son las condiciones que nos da el ejercicio. Como podemos identificar, lo que nos pide el ejercicio es hallar el tiempo en una temperatura de 90 grados centígrados. Posteriormente a identificar cuáles son las condiciones que nos da nuestro ejercicio, el factor integrante nos ayudará a solucionar nuestra ecuación diferencial para hallar la forma estándar de la ecuación de la ley de enfriamiento de Newton. Como tercera medida, aplicaremos las condiciones que nos da nuestro ejercicio. La primera condición que nos da nuestro ejercicio dice que la temperatura es de 26 grados centígrados en un tiempo cero. Esta condición la utilizaremos para hallar el valor de nuestra constante C. Después de haber hallado el valor de nuestra constante C, aplicaremos nuestra segunda condición. Nuestra segunda condición nos dice que en un tiempo de 7 minutos la temperatura en el radiador es de 50 grados centígrados. Esta segunda condición la utilizaremos para hallar el valor de nuestra constante K. Aplicando nuestra tercera condición, encontraremos la solución a nuestro problema de ley de enfriamiento de Newton. Nuestra tercera condición nos da una temperatura de 90 grados centígrados y nos pide el tiempo en el que tardará el ventilador del radiador en encenderse. Ya teniendo el valor de nuestra C
y el valor de nuestra constante, podemos despejar el tiempo de nuestra ecuación. Y el tiempo que tardará en encenderse el ventilador de nuestro radiador cuando la temperatura está a 90 grados centígrados es de 9,24 minutos. Ahora realizaremos la comprobación de nuestro ejercicio. Como podemos observar, a la hora de hacer la medición en nuestro radiador, podemos observar que hay un pequeño desfase debido a que la temperatura en ese momento de la medición no era de 27 grados centígrados como la presentamos en nuestro ejercicio. La temperatura era de 20 grados centígrados, lo cual generó que el ventilador se encendiera a los 13 minutos.